Recibimos hoy a Óscar Matute, diputado, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso. Egunon. Egunon. Se cumple hoy una semana de las elecciones en Aragón. ¿Cómo recibieron los resultados de esos comicios? Bueno, con preocupación. Yo creo que toda elección o sufragio que apuntala la fortaleza de las derechas reaccionarias, ya sea de la derecha extrema o de la extrema derecha, del PP o de Vox o PP, tanto monta tanto, pues son un elemento de preocupación por lo que tiene que ver con una agenda a la que ellos persiguen, que quiere acabar con la plurinacionalidad, que quiere, en definitiva, recortar derechos y autogobierno también al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria. Pero fíjese que hablamos de las elecciones de Aragón. Seguramente si la entrevista hubiera sido dentro de unos días, hablaríamos de las de Castilla y León, que también parece que están al caer. Y nosotros tenemos también especial interés y atención a unas elecciones que van a coincidir en el día con las de Castilla y León, y que para nosotros son tan o más importantes, ¿no?, que son las municipales en el Estado francés, por lo que afecta a los territorios vascos integrados en el Estado francés, a Iparralde. O sea que, bueno, pues yo creo que hay que tener la mirada amplia. Ese incremento de votos a Vox podría llegar también a Euskadi. Esta semana hemos conocido el sociómetro electoral del Ayuntamiento de Vitoria, que refleja que EH Bildu volvería a ganar las elecciones según esa previsión, pero Vox entraría también en el consistorio de la capital alavesa. Sí, me imagino que no somos una sociedad estanca, que no somos una realidad disociada de lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Y si la extrema derecha está creciendo con fuerza en toda Europa y en el Estado español, pues también es hasta cierto punto lógico, no deseable, pero tal vez sí lógico, que esta pueda permear también en espacios de nuestra geografía, de nuestra realidad, de Euskal Herria. Pero sí que creo que tenemos un factor de ventaja, que yo creo que es que aquí la izquierda en Euskal Herria, por lo menos desde que Bildu en el 2011 entra en liza, tuvo muy claro que había que construir un frente amplio de las gentes de izquierda en Euskal Herria, y yo creo que eso es, en definitiva, Euskal Herria Bildu, que no solo fuera una buena baza electoral, sino que aspirar a ganar por su capacidad para construir comunidad política. Y esto que estoy diciendo no es una novedad que inventar Euskal Herria Bildu, sino que era mirar a los modelos de éxito que ha tenido la izquierda para hacer frente a realidades terribles, ¿no?, como por ejemplo la del nazismo y otras equivalentes. Es decir, construir comunidad política, dotar a esa parte de la sociedad que se identifica contigo de un contexto de protección, de un contexto que dé cobertura a sus necesidades también, pero que sea capaz de generar contracultura frente a esa lógica de poder reaccionario, ¿no?, de un poder que basa todo en la autoridad y en, digamos, la tecnocracia por encima de la democracia. Y yo creo que esa comunidad política en Euskal Herria Bildu es la que nos permite también hacer frente a la amenaza de la extrema derecha con una posición de fortaleza, con una posición, yo diría, de búsqueda de hegemonía, en lugar de ser únicamente un parapeto defensivo, sino que vamos a más, seguimos yendo a más como Euskal Herria Bildu, y sobre todo construimos una comunidad política que se asienta en valores, que se asienta en posiciones que nada tienen que ver con lo que la extrema derecha propugna y defiende, que no es sino volver a tiempos oscuros. De movimientos en los partidos de izquierda se ha hablado también mucho en estos últimos días. En primer lugar, sobre la iniciativa de Gabriel Rufián. ¿Conocía su propuesta antes de que se hiciera pública? No, tal cual se ha hecho pública en estos días, no. Es cierto que Gabriel Rufián lleva meses señalando desde la tribuna, y yo pues tengo, digamos, una posición de privilegio para poder escucharlo, porque estoy allí también en Madrid, señalando la necesidad de reflexionar y de buscar unidades de acción. Nosotros, como Euskal Herria Bildu, siempre hemos defendido la unidad de acción política. Creo que en los últimos días de agosto y principios de septiembre, nuestro coordinador general, Arnaldo Otegi, tuvo un ciclo de reuniones con diferentes formaciones políticas de izquierda presentes en el Estado español, y creo que a todas ellas les transmitió la misma idea, ¿no?, la necesidad de buscar un mínimo común denominador que tiene que ver con la unidad de acción política. No confundir con la unidad de acción electoral. La unidad de acción política significa que seamos capaces de hacer un diagnóstico común sobre las amenazas que suponen para nuestros pueblos y para sus gentes la llegada de la derecha extrema y la extrema derecha, y a partir de ahí pues comprometernos a llevar a cabo una serie de iniciativas en el terreno de lo político que pongan freno a esa turbia posibilidad, la del ascenso de la extrema derecha y la derecha extrema al poder, por lo que, como digo, tiene que ver de negación de nuestros derechos, de recorte de nuestras libertades y de retroceso evidente y notorio del autogobierno. Yo creo que es ahí donde Euskal Herria Bildu está, y desde ahí es donde vemos el movimiento de Gabriel Rufián como una
como una realidad que ha agitado un avispero que ojalá sirva para que la izquierda en el Estado español sea capaz de construir una referencia política que pueda ser solvente en elecciones, pero que también, como decía antes en la anterior pregunta, sea capaz de crear una comunidad política como la que algunos pues, hemos creado en nuestras respectivas naciones, ¿no? En este caso Euskal Herria Bildu para con Euskal Herria. ¿Se va a reunir en cualquier caso con él para conocer más detalles? Bueno, pero si yo me reúno con él todas las semanas, lo que no hay es un propósito de entablar, digamos, negociaciones, si se entiende así, para constituir nada orgánico. Pero yo tengo una buena relación con Gabriel Rufián, es decir, es sabida por él y por mí, yo creo que por el conjunto de la sociedad, porque no son pocas las veces en que se nos puede ver juntos, pero eso no significa que tanto él como yo no tengamos muy claro las realidades que representamos. En mi caso, a la izquierda de Euskal Herria y yo creo que en el suyo a una parte importante de la izquierda en los países catalanes, en Cataluña, que es Esquerra República de Cataluña. Pero ya digo, yo no tengo ningún inconveniente en que me vean junto a Gabriel Rufián, como no lo tengo en que me vean junto con otras personas de otras formaciones políticas con las que mantenemos una relación de afecto y yo diría que también de unidad de acción. De hecho, Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu, junto con el BNG, comparten una lista electoral en lo que tiene que ver con las elecciones europeas y en tanto en cuanto es una circunscripción única del Estado español, ¿no? Porque yo creo que al final se habla mucho de listas y cosas de este tipo, probablemente es la parte que mediáticamente es más golosa, pero yo creo que también hay que conocer cómo funcionan los planos electorales en cada elección, ¿no? Y cuáles son las apuestas que te permiten optimizar tu fuerza y cuáles son otras que pueden diluirla. Yo creo que en ese sentido también hemos sido bastante claros y explícitos. El próximo fin de semana está previsto ese otro acto, el acto de refundación de la coalición Sumar. ¿Tiene interés EH Bildu en esa convocatoria? No sé si ha habido alguna invitación formal para participar en reuniones. Bueno, yo he leído en prensa que iban a invitar a todas las formaciones políticas. Que yo sepa, no, por lo menos a mí, no me ha llegado digamos una comunicación directa para que pueda tener la posibilidad de estar invitado a ese acto. Bueno, nosotros como Euskal Herria Bildu lo que siempre hemos dicho es que no vemos mal, sino que creemos necesario que exista una izquierda, la izquierda del Partido Socialista, que tenga solvencia y recorrido. Quizás porque vemos que lo que se empezó a hacer en Euskal Herria en el 2011, que probablemente también es fruto del trabajo que otros durante décadas hicieron en ese terreno, en el de defensa de los valores de la izquierda en Euskal Herria y de Euskal Herria como nación, pues tiene recorrido y que tiene además aceptación. Y lo que nos gustaría es encontrarnos con un homónimo, es decir, con una fuerza de izquierdas a la izquierda del Partido Socialista, solvente, fuerte, que nos permitirá pues, buscar puntos en común en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos sociales, en lo que tiene que ver con cómo abordamos los grandes problemas que nuestra sociedad tiene al margen de la amenaza que pueda suponer un gobierno del PP y Vox, ¿no? Es decir, estoy hablando de la vivienda, estoy hablando de todos los debates que tienen que ver con la protección social de la gente, que tienen que ver con dotar de mayor dignidad en las vidas a todas y cada una de las personas, con independencia de cuál sea la posición de partida en clave económica de la que puedan partir. Es decir, profundizar en la igualdad, profundizar en la erradicación de toda forma de desigualdad y de toda forma de opresión. Yo creo que es un reto aspiracional, aparte de bello, necesario para que la gente entienda que la política no es solo una suerte de competición o liza entre caras o proyectos para hacerse con el poder, sino que hay formaciones políticas que aspiran a tener el poder para devolvérselo al pueblo. Y yo creo, honestamente, que Euskal Herria Bildu hace de eso su leitmotiv, su marca de la casa. A nivel de Euskadi, ¿ha habido algún contacto en últimas fechas con Sumar Mugimendua? A nivel de Euskadi, nada es que lo desconozco. O sea, yo entiendo que los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu presentes en diferentes instituciones en las que también pueda estar, quizás no sean tantas, el movimiento Sumar o Sumar Mugimendua, pues tendrán interlocución normalizada y estable con ellos, pero no entiendo, no creo que estemos hablando de ningún proceso de escucha o reuniones activas entre dos formaciones políticas, porque no sé cuál sería el propósito. Arnaldo Otegi ha insistido esta semana en que la apuesta de EH Bildu pasaría por una lista conjunta con el PNV, una propuesta que el PNV en principio rechaza. Bueno, yo creo que esa es una simplificación que entiendo que se tiene que hacer para que, digamos, los titulares no ocupen el total de la página en los medios de comunicación, pero yo creo que la apuesta que hace Euskal Herria Bildu, que es una apuesta que se hace y se refrenda en el congreso que Euskal Herria Bildu celebró el año pasado, en marzo del 25, es una apuesta que señala con claridad que ante la ola reaccionaria, ante la ola autoritaria y recentralizadora, no solo en el Estado español,
sino en el conjunto de Europa, pero en lo que nos toca en el Estado español, hay una evidencia y una constatación, y es que esa ola reaccionaria en su agenda, en sus primeros puntos de esa agenda de acción política, lleva el recorte de nuestra soberanía, la degradación hasta niveles ínfimos de nuestro autogobierno y un ataque directo a lo que se venía a llamar la plurinacionalidad, es decir, nuestra manera de ser y de estar en otros lugares. Y ante esa realidad, lo que señala Arnaldo Otegi es que existe la posibilidad de articular una respuesta como pueblo para defender a sus gentes ante lo que entendemos que va a ser un retroceso brutal en nuestra capacidad de ser, existir y decidir como pueblo, como Euskal Herria. Y es ahí donde nosotros abrimos la posibilidad al conjunto de fuerzas políticas, no solo al PNV, sino al conjunto de fuerzas políticas que crean que Euskal Herria es una nación que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro y que además lo quiere hacer para poner un dique de contención fuerte como pueblo para defender a sus gentes ante dicha amenaza. Entonces, yo creo que ahí caben más siglas que el PNV, aunque es cierto que esa sigla pues es mucho más fuerte que otras. Pero bueno, nosotros no estamos haciendo nada diferente a lo que Arnaldo Otegi ha expresado una y mil veces y que yo creo que todos y todas las personas que componemos Euskal Herria Bildu creemos y defendemos que primero está el país y sus gentes y luego está el partido. ¿Ve cercana la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones? ¿De qué cree que depende la fecha? No, de él mismo. Yo creo que Pedro Sánchez convocará elecciones cuando entienda que, dentro de los plazos legales que tiene, evidentemente, cuando entienda que la situación le es menos adversa o le es más propicia, ¿no? Porque es verdad que, aunque ahora todo parezca encaminado a un gobierno PP y Vox o Vox y PP, pues no es menos cierto que la realidad política es cambiante y que la realidad política se cambia haciendo política. Nosotros lo que creemos, como Euskal Herria Bildu, es que en tanto en cuanto siga en el gobierno el señor Sánchez por ese acuerdo con Sumar, lo que toca es desarrollar derechos, lo que toca es ampliar derechos y libertades. Creemos que la mejor manera de parar a las derechas es garantizar los derechos y ampliar los derechos para toda la población, porque el interés que tienen las fuerzas reaccionarias es mantener siempre a una oligarquía, a una clase dominante en posición de privilegio frente al resto, mientras que las izquierdas buscamos sociedades igualitarias, buscamos sociedades donde, como decía antes, tu capacidad para tener una vida digna no dependa del punto desde el que partes, sino de lo que el Estado es capaz de brindarte para que llegues allá donde desees. Y yo creo que es ahí donde nosotros le hemos instado una y mil veces al Partido Socialista, al señor Pedro Sánchez y al conjunto del Gobierno a que sean audaces, a que sean valientes a la hora de desarrollar políticas sociales, a que sean capaces de mostrar que frente al problema de la vivienda se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo, de que frente a las dificultades y, digamos, la falta de horizonte que muestran o señalan pues muchos jóvenes, son capaces de ofrecer itinerarios vitales que les dotan de dignidad en sus vidas y de un cierto optimismo a la hora de encarar el futuro. Y como digo, yo creo que en el terreno de lo social hay muchísimo campo que se puede caminar y que además creo que redundaría en la fortaleza de las posiciones de la izquierda. Hablando de fortaleza, ¿ve fortaleza en el acuerdo entre PNV y PSE? ¿Cree que las discrepancias en estas últimas fechas se quedan ahí o van más allá? Ayer fue San Valentín, ¿no? El Día de los Enamorados. Probablemente no ha sido el mejor Día de los Enamorados que ha tenido el Gobierno, viendo las entrevistas que hoy aparecen en diferentes medios, ¿no? Y lo que dicen unos de otros y los otros de unos. Bueno, yo creo que más allá de esa constatación de que probablemente no atraviesen la mejor fase de su relación, a mí lo que me preocupa es que esa división o esa pugna que pueda existir entre los dos partidos que conforman el gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, el PNV y el PSE, pues está lastrando la capacidad de hacer políticas públicas. Estoy señalando en más de una ocasión en esta entrevista el tema de la vivienda porque yo creo que es un problema que nos interpela a todos y creo, sinceramente, que justo desde ese poder, desde el poder que se tiene desde la Comunidad Autónoma, se puede hacer muchísimas cosas en coordinación con las diputaciones y con los ayuntamientos, y creo que es momento de que se hagan. Por tanto, ese tipo de divergencias o discrepancias que puedan existir entre el seno gobierno me preocupan en tanto en cuanto no despliegan una agenda de políticas públicas que pueda ser realmente eficaz para la gente, porque probablemente pues les hace estar más pendientes de la resolución de una u otra declaración que uno u otro pueda considerar poco afortunada.
Sobre la situación en un ayuntamiento en concreto, en Vizcaya. Esta semana ha sido noticia la dimisión de la alcaldesa de Santurtzi, del Partido Nacionalista Vasco. Ayer planteaba Iker Casanova, hay disposición a conformar una alternativa desde EH Bildu. No sé si han mantenido algún contacto con alguno de los grupos para avanzar en esa posible alternativa. Yo entiendo que los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu de Santurtzi están haciendo justo ese trabajo, que es el de contactar con el resto de fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular, entiendo, por nuestro carácter antagónico, para ver qué posibilidades hay de construir una realidad para Santurtzi que la saque de esa situación de inestabilidad continua en la que venía viviendo, no ya desde la dimisión de la alcaldesa, que yo creo que es la consecuencia de esa inestabilidad o de ese cierto descrédito que pueda tener la localidad, como digo, y que no viene con la dimisión, sino que ya viene de antes. Yo creo que eso es más que la causa, la consecuencia. Y por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu en Santurtzi están haciendo ese trabajo. Y además lo están haciendo en una lógica de coherencia con lo que he venido señalando antes, que para nosotros lo importante es que, más allá de nuestros intereses partidistas, sea la ciudadanía la que palpe y vea que las instituciones y que la forma de estar en las instituciones tiene que servir para sus propósitos e intereses y no para los del partido. Y en este caso también se podría decir que primero está Santurtzi y luego está Euskal Herria Bildu o cualquier otra formación política, que hay que buscar lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas de Santurtzi. En Euskadi esta semana ha sido también noticia, sin duda, el ERE que se cierne sobre tubos reunidos. El viernes se llevaba a cabo una primera reunión con representantes del Gobierno vasco, la Diputación de Álava. ¿Ve posibilidades para estas plantas en Euskadi? Hay que crearlas porque arrojar la toalla es condenar a todo un eskualde, en este caso a Aiaraldea, a vivir tiempos terribles. El tema o la cuestión de tubos reunidos, que fundamentalmente, porque tiene la planta principal en Amurrio, afecta a Amurrio, pero que también tiene otra planta en Vizcaya, en Trapagarán, es una realidad que tiene que ver con las políticas que se hacen en este momento en el mundo, ¿no? Es decir, los aranceles y Trump tienen mucho que ver con la situación de debilidad que en estos momentos, o por lo menos de inestabilidad y de futuro inciertísimo, que tiene tubos reunidos. Pero yo creo que lo que toca es ponerse las pilas o el buzo y buscar hasta debajo de las piedras cualquier tipo de solución, porque como decía, Tubos Reunidos no es una excepción de lo que ha venido pasando en Aiaraldea. Es decir, Tubacex, Glavista, son Guardian, son un montón de empresas las que han ido castigando a esa zona, situándola en niveles de desempleo que no había conocido en décadas y que hace que el horizonte de esa comarca pues cada vez sea más incierto y más difícil. Por lo tanto, yo creo que hay una deuda ahí con Amurrio, con Laudio, con Aiaraldea, para blindar esa realidad industrial, porque además yo siempre he pensado que un país sin industria no tiene futuro, más que en todo caso ser el de receptor de quien quiera venir. Y yo creo que lo que ha hecho fuerte a nuestra comunidad ha sido ser una comunidad industrial. Y es ahí donde tenemos que seguir percutiendo, salvo que queramos convertirnos en un decorado para turistas. Óscar Matute, diputado, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso. Gracias por acercarse esta mañana a Radio Euskadi. Gracias a vosotras.